Buenos días. En este vídeo vamos a mostrar una introducción a los sistemas de control digital. En realidad he dividido la presentación en dos bloques. Un primer bloque más relacionado con lo que es la descripción de lo que es un sistema muestreado y aspectos de modelado. Y un segundo bloque más orientado ya al análisis y diseño de sistemas de control digital. Entonces vamos a empezar inicialmente viendo este primer apartado de lo que es un sistema muestreado y las herramientas que vamos a utilizar para describir estos sistemas. En principio, el interés que tenemos es en los sistemas que llamamos sistemas discretos. Podríamos también denominarlos sistemas de tiempo discreto. El aspecto que tiene la respuesta de estos sistemas o la evolución de sus variables podría ser algo así como se representa en esta figura, donde lo que observamos es que voy a disponer de los valores de la señal solo en unos instantes de tiempo determinados, que normalmente suele ser instantes equiespaciados, o lo que es lo mismo, estoy utilizando un muestreo de periodo constante. Vamos a asumir que ese periodo sea t. Cada t segundos voy a disponer de una muestra. Aquí, además, en la gráfica estoy asumiendo que entre un valor y el otro, pues el valor que tiene la señal es el que se mantuvo, el que se midió en el instante de muestreo. Bueno, simplemente por dar dos detalles sobre qué interés tienen estos sistemas o cómo surgen, en realidad podemos encontrarnos con sistemas cuya naturaleza sea de por sí funcione con este esquema de señales muestreadas. Así tenemos ejemplos como los sistemas biológicos, en los que se producen cambios en los sistemas como respuesta a impulsos que vienen regularmente en el tiempo enviados desde el sistema nervioso. Podemos también señalar como ejemplo los motores un motor de combustión interna, en el que digamos que los torques se van a aplicar los torques al motor a medida que se van produciendo la ignición en ese motor de combustión. Otro ejemplo típico son los sistemas de potencia utilizados gestionados con tiristores, donde las puertas se abren y se cierran pues cada cierto periodo de tiempo, dejando pasar potencia al circuito o no. Otro origen que tenemos, en el que pueden surgir sistemas de tiempo discreto, es en el sistema de medida, que en cierto modo este es el que a nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería de control, es el que más nos interesa. Y es aquellos sistemas que en realidad son sistemas continuos, de naturaleza continua, sus variables evolucionan de forma continua en el tiempo, pero que nosotros al realizar la medida, pues de algún modo lo que estamos es provocando un muestreo en esa variable continua. Un ejemplo típico es un sistema de medición de la posición de un objeto mediante un radar. Lo que nosotros obtenemos son cada cierto tiempo una medida de dónde se encuentra el objeto, porque como sabemos se van lanzando periódicamente señales hacia el objeto que estamos midiendo. Otro ejemplo típico, muy común, son los sistemas económicos, en los que yo dispongo de medidas pues cada cierto tiempo, cada semana o cada mes o cada año, o lo que sea. Y por último, y realmente este es el apartado en el que nosotros que nos toca directamente, es cuando realmente lo que estoy haciendo es tomar medidas
mediante un sistema de computación digital. Esto lo que provoca es que evidentemente yo no voy a tener almacenado la evolución continua del sistema, sino que lo que tengo son muestras de la variable que estoy analizando pues cada cierto tiempo. De modo que el sistema, que de naturaleza era continuo, en este caso para nosotros pues se va a transformar en un sistema muestreado insisto, por el sistema de medida que estoy empleando. Entonces, si queremos visualizar de forma gráfica el proceso de muestreo, pues sería algo así. Además he puesto el muestreo y además la reconstrucción de nuevo de una señal continua o pseudo continua. En principio el proceso comienza con una señal analógica, como estamos viendo aquí, y se introduce un elemento que se llama muestreador, cuya función es simplemente capturar en cada periodo, con la frecuencia de muestreo que se haya definido, capturar el valor de la variable en ese instante de tiempo. De tal modo que el aspecto que tiene la señal después de un muestreador es algo así. ¿Qué ocurre? Normalmente existe un sistema de procesamiento digital que procesa esta señal muestreada y finalmente el sistema de procesamiento digital debe generar reconstruir una señal continua que pueda ser aplicable a un sistema, ¿no? Entonces se produce, y lo he representado de este modo, con este elemento se produce una reconstrucción de esa señal continua a la salida. Esto normalmente se consigue utilizando lo que se llaman mantenedores o retenedores. El más común es el de orden cero, que lo que hace es simplemente mantener el valor de la muestra que se haya tomado en el instante de muestreo. Bueno, pues seguimos entonces analizando este tipo de sistemas. Conocíamos que para sistemas continuos, como el que se muestra en esta, cuyas variables características tienen una evolución como esta, la herramienta matemática que utilizábamos era la transformada de Laplace. Bien, entonces, para este otro tipo de sistemas que tienen variables muestreadas, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Pues en este caso se utiliza también una transformada, igualmente, que se conoce como transformada Z. Vamos a ver cómo se define esta transformada, que será la herramienta con la que se va a modelar y diseñar en el dominio de los sistemas de control digital. Entonces, si nosotros tenemos esta señal muestreada, resultante de aplicar este muestreador a una señal continua, bueno, tenemos una serie de muestras, como decíamos anteriormente. Entonces, la transformada Z se define del siguiente modo. Realmente se define como una suma infinito de términos de este modo, que serían los valores de estas muestras multiplicadas por potencias en Z. Z, igual que en el caso de la transformada de Laplace, en el caso de la variable S, pues Z también es una variable compleja. Cualquier sistema, cualquier función que posea transformada de Laplace, también tendrá transformada Z. ¿Cómo se relacionan este dominio nuevo que estamos introduciendo, el dominio de la transformada Z, con el dominio de la transformada S? Pues la relación entre S y Z es a través de esta expresión que aparece en la diapositiva.
La transformada z, definida como acabamos de ver, pues presenta una serie de propiedades, igual que la transformada de Laplace, la propiedad de linealidad, de multiplicación por una constante, como estamos viendo en estas dos expresiones. Y también nos interesa mucho la propiedad de traslación temporal, que se resume del siguiente modo. La transformada z de una función retrasada en el tiempo, de la función y en la etapa k-n, es igual a la transformada z de la función sin desplazar en el tiempo, pero multiplicada por este factor en z. ¿De acuerdo? De algún modo es como que elevar z a una potencia negativa es como introducir un retardo. En el caso de que estemos calculando la transformada z de una función adelantada en el tiempo, pues se produce la inversa, que sería multiplicar por z elevado a n. En este caso, pues también aparecen aquí unas condiciones iniciales asociadas, que en nuestro caso normalmente vamos a despreciar o vamos a considerar cero. Bien, visto esto, si tenemos un problema en el que tenemos una función en el dominio z y queremos calcular la transformada inversa para conocer cuál es su dominio, cuál es su evolución en el dominio temporal, que es lo que nos interesa a nosotros, pues bueno, pues podemos o bien aplicar la definición de transformada z para encontrar cuál es la expresión de esa función en el dominio temporal, o en nuestro caso, que será lo que nos vamos a encontrar normalmente en el contexto de la ingeniería de control, lo que vamos a tener de nuevo son cocientes de polinomios y se operaría igual que para el caso continuo, que es descomponer esos cocientes de polinomios en fracciones simples que podemos antitransformar de forma directa. Normalmente pues existen unas tablas de transformadas que nos indican cuál es la antitransformada de estos términos sencillos. Bueno, el siguiente paso que vamos a ver es el de la representación de los sistemas discretos. Así como en el caso de los sistemas continuos, el modelo para describir la dinámica era una ecuación diferencial, en este caso, cuando tenemos un sistema discreto, un sistema muestreado, la ecuación que gobierna la dinámica es una ecuación en diferencia, tal como aparece en esta expresión. Los términos a sub 0, a sub 1, etc. son constantes, igual que los b sub 0, b sub 1, etc. Quiero aquí incidir en aprovechar para hacer un apunte sobre la notación en general. Cuando encontramos esta expresión IDNT, bueno, nosotros o bien la expresamos así, IDNT, a veces como T va a aparecer siempre, como estamos viendo, pues muchas veces pues directamente lo expresamos de este modo. O bien, incluso simplificando aún más la anotación, lo expresamos como un subíndice, ¿de acuerdo? Pero siempre que veamos una expresión de este estilo, pues tener en cuenta que nos estamos refiriendo al valor de la salida en el periodo de muestreo n por el periodo de muestreo. En el instante de muestreo, n por el periodo de muestreo. Bueno, entonces, una vez que tenemos esta ecuación en diferencias, igual que en el caso continuo, el modelo este no se suele trabajar directamente y pasamos a otro modelo que es el modelo de función de transferencia, que básicamente se obtiene aplicando la herramienta que acabamos de ver, que es la transformada z. Y se define la función de transferencia z o de función de transferencia discreta como el cociente de la variable salida en el dominio z dividido entre la variable de entrada en el dominio z, y generalmente lo que vamos a encontrar es un cociente de polinomios tal como estoy indicando en esta expresión. Como vemos, encontramos
una analogía clara con los sistemas continuos. Lo único es que la variable con la que estamos trabajando, en lugar de ser la variable s, es la variable z, y la relación entre ambas variables aparece expresada aquí. A través de este periodo de muestreo, pues la relación aparece así. Muy bien, vamos a ver, de hecho, bueno, vamos a verlo con más detalle con un ejemplo. Vamos a considerar, tengo un ejemplo por aquí en el que nos dicen que tenemos un sistema que viene descrito por esta ecuación en diferencias, i de k más 2 menos 1.724 i en k más 1 más 0.7408 i en k es igual a 0.1314 menos 0.0451 u en k. Bien, nos plantean que tenemos un sistema que viene descrito por esta ecuación en diferencias. Nos piden de entrada calcular la función de transferencia en z. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que lo que nos están pidiendo es que calculemos el cociente entre la transformada Laplace de la salida, perdón, entre la transformada z de la salida y la transformada z de la entrada. Bueno, pues vamos a tomar esta ecuación y le aplicamos la transformada z. Atendiendo a la propiedad que vimos anteriormente sobre la traslación temporal, pues la transformada, lo que tendríamos que calcular sería la transformada z de i de k más 2 menos 1.724 transformada z de i de k más 1 más la transformada z del resto de elementos. Lo estoy haciendo paso por paso, pero luego en la práctica en realidad esto es tan sencillo que no se suele hacer, sino directamente se pone el resultado, ¿vale? Porque la transformada z de esto, como veíamos anteriormente, la transformada z de una variable desplazada en el tiempo 2 etapas, pues se obtiene multiplicando por z cuadrado la transformada z de la variable sin traslación. Entonces esto quedaría z cuadrado i de z. Aquí tendríamos que multiplicar por z. Y aquí, bueno, pues aquí quedaría tal cual, i de z. Y aquí operaríamos igual. En este caso es k más 1, por lo tanto tengo que multiplicar por z. En este caso la variable es u de z, menos 0.0451 por u de z. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, simplemente ya agrupando y calculando este cociente, pues vamos a encontrar que la función de transferencia quedaría 0.1314z menos 0.0451 dividido entre z cuadrado. Aquí tenemos z y aquí tendríamos 0.7408. Bueno, pues este proceso de pasar de la ecuación en diferencia a la función de transferencia se hace tal como acabamos de mostrar. Como vemos, es realmente un paso muy sencillo y no conlleva mayor dificultad
hay algún comentario que podríamos hacer, y es que esta función de transferencia, lo voy a escribir por aquí y lo borro posteriormente, si yo desplazara toda la ecuación, los dos miembros, una etapa, de modo que esto fuera I de k más 3 menos 1 menos 7, 2, 4 I de k más 2 más 0.7408 I de k más 1 igual a 0.13 U de k más 2 menos 0.04 U de k más 1. Bueno, pues al desplazar todo esto una etapa, la función de transferencia de esto va a ser la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero indicar con esto? Pues que hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, veo esta función de transferencia tal como la expresé, pues yo al final voy a encontrar que tengo un sistema de orden 2, ¿vale? Porque recordemos que el orden es el grado del polinomio del denominador. Entonces, me puedo confundir y pensar que esta función de transferencia es de orden 3, pero en realidad sigue siendo de orden 2, ¿vale? Lo que hay que mirar en realidad es la diferencia de etapas que se están relacionando. Aquí estamos entre una diferencia entre la etapa 3 y la 1, que son dos etapas de diferencia, y eso de algún modo es lo que marca el orden, ¿de acuerdo? Pues simplemente era este comentario que les quería hacer, con el que habría que tener cuidado de saber qué etapas se están relacionando en la ecuación en diferencia. Bueno, cuestiones que tenemos que saber, bueno, lo del orden, habíamos dicho que es el grado del denominador, igualmente los ceros son las raíces del numerador, que ya lo sabíamos. En este caso, pues la raíz la tengo calculada por aquí, tendría un 0, voy a representarlo así, z1 en 0.3435, y los polos del sistema discreto este, en este caso, al ser de orden 2, pues tiene dos polos, un polo está en 0.9048 y el otro está en 0.8187, ¿de acuerdo? Estos son los dos polos que tiene el sistema. Recuerden que se obtendrían igualando esta ecuación, este polinomio, a 0 y obteniendo las raíces. Y estos son los aspectos más destacados que debemos saber de una función de transferencia. En este caso, una vez que ya tenemos la función de transferencia z, pues igual que en el caso continuo, pues a partir de ahí nosotros podemos utilizar diagramas de bloques representando este sistema, este proceso, esta planta del siguiente modo, como una función de transferencia, su salida, que es la variable de interés y de z, y la entrada, que sería la u de z, que es lo que estoy aplicando, ¿de acuerdo? De aquí mencionar también un parámetro importante, que sería el de la ganancia, ¿vale? El de la ganancia estática. Siempre que hablo de ganancia, me refiero en realidad a la ganancia estática, lo pongo ahí explícitamente. Igual que para los sistemas continuos, yo podía calcular la ganancia estática del sistema sustituyendo S por 0, pues ahora la ganancia estática de un sistema discreto se obtiene sustituyendo, en este caso, Z por el valor 1, ¿de acuerdo? Para este ejemplo en particular, si sustituyo Z por 1, pues vamos a encontrar que la ganancia vale 5. Sería así como se calcula la ganancia. Esto es aplicable a cualquier sistema de cualquier orden, ¿vale? En el dominio Z. Recuerden, esto significaría que si yo, por ejemplo, le aplico una entrada escalón al sistema aquí de amplitud 2, pues la evolución de esto no sé exactamente cómo será, pero imaginemos que sea así, con el periodo de muestreo que haya tomado, yo sé
que el valor al que va a llegar esto, si le aplico una entrada 2 y la ganancia 5, el valor final, este valor final va a ser 10, ¿de acuerdo? Sería 2 por la ganancia. Bueno, y estos son los parámetros más importantes que analizamos cuando vemos una función de transferencia. La transferencia en este caso en el dominio Z. Otro apartado de interés es el que se refiere a la estabilidad. La estabilidad ahora pues va a quedar, lo que va a definir si un sistema es estable o no, es la ubicación de los polos. Esto es lo que nos va a definir si un sistema discreto, igual que en el caso continuo, es estable o no. Yo he señalado en este diagrama las zonas donde si todos los polos caen en esa zona, el sistema es estable, y si no, es inestable. ¿De acuerdo? Como vemos, el límite de la estabilidad lo marca esta circunferencia de radio unidad, de tal modo que si los polos caen dentro de este círculo de radio unidad, pues el sistema será estable, si todos los polos. Si algún polo cae fuera, pues el sistema será inestable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a analizar el caso anterior. Teníamos dos polos, uno en 0,9 y otro en 0,8. Si yo lo analizo aquí, pues 0,9 y 0,8, imaginemos que esté pues uno por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Entonces, claramente, nuestro sistema va a ser un sistema estable. Bueno, pues esto es la interpretación básica para conocer la estabilidad. Si quieren, es como lo que ha ocurrido cuando he pasado del plano S al plano Z. Este es el plano Z y este vamos a suponer que es el plano S, ¿vale? Donde este es el eje J omega. Esta zona de estabilidad aquí, en el plano S, que era esta, lo que ha ocurrido es que esto, digamos que esta recta se ha curvado así y se ha formado este círculo. Entonces, todo este plano que teníamos antes pues se ha convertido en este círculo y todo lo que cae dentro pues va a ser estable y lo que cae fuera va a ser inestable. Bueno, un poco para que veamos cómo la frontera que antes marcaba la estabilidad, que era este eje, ahora la frontera va a ser este círculo. Bueno, pues hemos visto entonces el origen de los sistemas discretos. Hemos visto cómo se define la transformada Z como la herramienta matemática básica para trabajar con sistemas de tiempo discreto. Y hemos visto la función de transferencia como uno de los modelos que vamos a utilizar, o uno de los modelos básicos que se utilizan para trabajar con sistemas discretos. Es verdad que también, igual que en el caso continuo, se utiliza las variables de estado discretas y su formulación es similar al caso de los sistemas continuos. Lo único es que esas ecuaciones diferenciales que teníamos de primer orden pues se transforman. Pues esta sería la ecuación de estado, que en realidad es un sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden. ¿De acuerdo? Se mantiene de algún modo la misma idea que en el caso continuo, lo que pasa es que en lugar de ser ecuaciones diferenciales son ecuaciones en diferencia. Y la salida sí que, la ecuación de salida, que sería esta, pues en este caso la ecuación de salida pues es un sistema de ecuaciones, pero ya no en diferencia sino algebraica. Básicamente es expresar la salida ahí en función de los estados. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he omitido, porque en la mayoría de los casos va a ser 0, pero si fuéramos rigurosos, la ecuación de salida debería ser C por el estado
más una matriz D multiplicado por la entrada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta matriz D normalmente vale 0, por eso aquí directamente no la puse. Y sobre esta representación, pues poco más. Y resaltar la importancia de esta matriz, que igual que en el caso continuo, es la que va a marcar la dinámica del sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los polos, que son precisamente esos parámetros que van a definir si el sistema va rápido, si va lento, si oscila, si no oscila, etc. Los polos se van a obtener como los autovalores de la matriz A. ¿De acuerdo? Igual que pasaba con los sistemas continuos. Bueno, pues esta es otra representación alternativa que podemos utilizar para describir sistemas discretos. Y con esto terminaría esta primera sección sobre los sistemas de control digital. Continuaremos en un segundo vídeo centrándonos un poco más en lo que son lazos de control digital y bueno, algunos aspectos relacionados con la discretización, el diseño, etc. Espero que los puntos más importantes de este primer vídeo hayan quedado claros. Muchas gracias.